consumidores de Aragón. Se ha realizado una encuesta para conocer si ha incrementado o no estos gastos durante el curso escolar y parece ser que así ha sido. Nos lo va a contar el secretario general de la UCA, José Ángel Oliván. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. José Ángel, bienvenido de nuevo a estas ondas, como siempre, pues a darnos esta información tan importante, porque ¿qué es lo que ha pasado con estas encuestas? Bueno, nosotros hacemos todos los años, al final del verano, al principio del curso, una encuesta preguntándoles a las familias cuál es la previsión que tienen de lo que, en fin, de lo que les va a costar la vuelta al cole, en fin, este tipo de preguntas, ¿no? Pero veíamos que lo que hacíamos era preguntar sobre una previsión, pero que no era la realidad, ¿no? Entonces hemos decidido hacer una segunda encuesta, ya en el mes de octubre, para preguntar qué había pasado, si cuál habían sido realmente esos gastos y, en concreto, qué diferencia habían notado respecto del curso anterior. Bueno, el resultado es que en la enseñanza obligatoria, es decir, infantil, primaria y enseñanza secundaria obligatoria, en los colegios públicos y concertados, pues el incremento respecto del año pasado, pues digamos que se mueve en una horquilla entre 50 y 100. Y pues que, ya digo, hay que tener en cuenta que los gastos varían muchísimo de un colegio a otro, varían mucho de un nivel a otro, de infantil a... por ejemplo, en infantil prácticamente ya no se llevan libros, ni cartillas, ¿no? Y sin embargo, pues por ejemplo, en educación secundaria, sobre todo en los últimos cursos, pues los libros todavía siguen estando presentes. Es decir, que puede haber variaciones, ser necesario, ser obligatorio el uniforme o no, en fin. Sí. Pero no hay grandes diferencias entre los colegios públicos y los colegios concertados en el capítulo de incremento respecto de otros años, ¿no? Sí que lo hay en el caso de los colegios privados, privados nos referimos a colegios en los que no tienen ningún tipo de ayuda pública, que los padres pagan la cuota, una cuota mensual por llevar a los chicos, ¿no? Entonces, esto que hay algunos, no hay muchos, pero hay algunos. Entonces, en esto sí que ha habido un incremento algo mayor, sobre todo en estas cuotas de enseñanza, ¿no? Y ahí se hablaba ya de la horquilla, se nos vaya a entre 100 y 150 euros de incremento respecto del curso pasado, que era un poco lo que preguntábamos. ¿Cuánto habían crecido los gastos? Sí. Y, bueno, la media estaría en esa horquilla. Ha habido niveles y colegios que prácticamente no ha habido incrementos y otros que sí que han tenido un incremento, pues porque la familia cambiaba, los chicos cambiaban de nivel, pasaban de la primaria a la secundaria obligatoria o cambiaban de colegio y en un colegio había programa de intercambio de libros y en el otro no. Y estas cosas tenían su importancia. Pero bueno, en términos generales, ya digo, la horquilla de incremento se mueven entre esos 50 y 100 euros en el caso de los centros públicos y concertados. Es decir, que donde también más se nota, como bien nos está diciendo, es en el cambio de ciclo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es donde notan los padres estas subidas. Sí, porque además en muchos de esos casos, pues ya el acceso al intercambio de libros es más difícil, es más complicado. Hay una situación sobre todo conforme vamos ascendiendo en el nivel educativo, pues el capítulo libros va cogiendo cada vez más importancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el capítulo fundamental de gasto en las familias, que queda muchas veces, afortunadamente queda disminuido, pues en aquellos colegios que tienen programa de intercambio de libros o que tienen banco de libros, que permite que los libros se reutilicen varias veces y disminuye evidentemente el gasto que los padres tienen que soportar. También además en este estudio, ¿no?, que han hecho a raíz de la encuesta, se ha separado un poco entre material escolar, libros, transporte, comedor, fotocopias, todo tiene, ¿no?, un poco su... Sí, los capítulos de gasto son variados, ¿no? Y además, ya digo, también varía mucho la aplicación en cada colegio o en cada nivel. El capítulo, por ejemplo, de material escolar, pues
en este nivel de educación obligatoria. Seguramente en otros, como puede ser la formación profesional o el bachillerato, estaríamos en otro gasto, pero en este de la obligatoria, pues la verdad es que se ha contenido mucho. Es decir, el gasto en mochilas, cuadernos, bolígrafos, ha tenido un incremento muy pequeño, es lo que nos dice la mayoría de las consultas, ¿no? El tema de libros también ha estado bastante contenido, y eso hace que el gasto general sea menor. Ya digo, también aquí con muchas diferencias, porque prácticamente es muy difícil encontrar dos colegios y dos niveles en el que los gastos sean iguales. Y es en el tema del capítulo, pues, del transporte escolar, y en algunos casos, el caso de los comedores en los públicos está marcado por la administración, pero en los concertados hay más variaciones, y en los públicos y en los privados absolutamente muchísimo más, ¿no? Es seguramente donde ha habido algunos incrementos más destacados. Pero ya digo, estos incrementos que estamos constatando, nosotros pensamos que tienen más que ver con con la dinámica propia de la educación, el cambio de curso, el cambio de colegio en algunos casos, el estar o no en un colegio que tiene programa de banco de libros, que realmente con un incremento generalizado. Así que el gasto general de esos de 50 y 100 euros, pues está prácticamente en el entorno del 15% de lo que había sido el año pasado, y bueno, pues estaríamos en cantidades, bueno, que ahí están, pero que no son excesivamente escandalosas. En cuanto a las encuestas que han realizado, ¿los padres comparten que estos incrementos son debido a los cambios de ciclo y demás? ¿O les parece que está subiendo también igual que sube la cesta de la compra? ¿Qué opinan ellos? La encuesta íbamos preguntando paso por paso, ¿no? Quiere decir que no, esta percepción no la hemos consultado. Lo que les íbamos preguntando era cuánto ha subido en el caso de material escolar, cuánto ha subido en el caso de los libros, cuánto ha subido en el caso del transporte, cuánto en el caso del comedor, cuánto en el caso del uniforme, en el caso de que fuera de la ropa que se haya tenido que comprar. En fin, íbamos un poco desglosando cada uno de los conceptos, y además desglosándolo por niveles. Para los niños de infantil, para los niños de primaria, para los niños de educación secundaria obligatoria, en colegios públicos, en colegios concertados, en colegios privados, pero no hemos preguntado la percepción que los padres tenían. En realidad, la percepción nos la da la foto general, ¿no? Esa foto general de que ha habido un pequeño incremento, ha habido un incremento respecto del curso pasado. El curso 23-24 es un poquito más caro que el 22-23. Bueno, supongo que como todo, ¿no? Siempre hablamos de subidas de precios, y como decía, suben otras cosas en lo que respecta a los gastos escolares también, pero bueno, de momento parece que se pueden ir haciendo frente. Sí, ya digo que no ha sido una vuelta al colegio dramática la de este año. En general, claro, todo va por barrios, ¿no? Hay gente y familias que les habrá costado más, y familias pues que incluso habrán podido encontrar con que este año tenían un gasto menor, ¿no? Si, por ejemplo, podían aprovechar libros del año anterior o material del año anterior. José Ángel Oliván, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado los datos de estas encuestas, y, como siempre, por estar con nosotros en Esto es Aragón. Que tenga un buen día. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Buenos días.